Sí, hemos visto con bastante preocupación. Este asentamiento ha degenerado en agrietamientos. Que se aclare quiénes han dado la autorización. Han hecho pues un movimiento de tierras sustanciales. Se está construyendo a rajatabla, porque particularmente se encuentra pues en una zona donde no debería estar. Se ha cuestionado, hemos cuestionado gerentes que tenían ciertos antecedentes ya de denuncias y malos manejos. La inversión es buena en el país y mucho más en nuestra ciudad. Sin embargo, la afectación a nuestros bienes con construcciones en zonas de amortiguamiento del centro histórico deben de ser observadas con escrupulosidad por parte de nuestras autoridades. Desde el inicio de esta construcción en el ex local del Colegio La Salle, ubicado entre las vías de Tuyumayo, Garcilaso y Huáscar, muchos de seguro nos hemos preguntado, ¿qué será esta obra? Y de acuerdo a cómo pasan los días, se pudo advertir el daño que se venía generando en las vías con fisuras, algunas imperceptibles y otras que llaman la atención, como estas, que son de más de 3 centímetros. Hemos visto con bastante preocupación este aspecto de que se está construyendo a rajatabla, se podría decir, una semejante mole, como ustedes ven, en una zona de amortiguamiento del centro histórico. Refiero esto porque el centro histórico, ¿no es cierto?, conlleva inclusive a un estudio antropológico, arqueológico, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que hemos pedido todavía en el mes de junio que se haga una inspección, un seguimiento de parte de la DDC y también de la Municipalidad Provincial de Cusco. Pues estos agrietamientos nos hacían pensar que la excavación para las zapatas eran profundas. Y muchos no nos equivocamos. Acá se habría cavado para 2 sótanos por la profundidad que se tiene en una zona que es de amortiguamiento del centro histórico de la ciudad, en la que no se permite este tipo de construcciones por la topografía del terreno y la zona protegida, pero que al parecer nadie vio ni advirtió antes de que se efectúen estos trabajos. Como se ve en esta imagen, las viviendas hacia Tuyumayo son prácticamente inapreciables ante el contraste de la profundidad que se excavó. Al tema del agrietamiento que tenemos en las vías principales, tanto de Tuyumayo, Avenida Garcilaso, como la de Huáscar, por una construcción que se está ejecutando en la esquina de estas 3 calles, ¿no? Es una obra que le llaman el Boulevard de Tuyumayo y es una obra bastante grande y han hecho pues un movimiento de tierras sustanciales, ¿no?, considerables. Tienen incluso hasta por un desnivel de hasta de 2 sótanos. Bien es sabido que la gerente de Centro Histórico de la Municipalidad de Cusco, Sabi Clorinda Zárate, está en otras, pues también es conocido que es investigada por haber facilitado la licencia de construcción para la destrucción del patrimonio. Entonces, ¿acaso podríamos esperar algo de que se realice una inspección, supervisión en este lugar? Hasta estaría habiendo omisión de funciones. Justamente es lo que yo he pedido inclusive a la señora de Centro Histórico, a la arquitecta, ¿no es cierto?, que nos mande un informe y hasta ahora no hemos recibido respuesta. ¿Podemos esperar algo de la arquitecta, teniendo en cuenta que está cuestionada e investigada por la Fiscalía Anticorrupción por justamente haber permitido la construcción de los techeratos? Justamente en esos informes habla de omisión de funciones, ¿no es cierto? Y en efecto, a mí me causa una sorpresa increíble que se ha cuestionado, hemos cuestionado gerentes que tenían ciertos antecedentes ya de denuncias y malos manejos. Estas vías de comunicación importantes de nuestra ciudad están siendo afectadas con esta construcción y el riesgo permanente de que ésta continúe con el movimiento de maquinarias que se tiene y los trabajos que se realizan. Bien es sabido que por más que haya una reparación, jamás volverá a ser lo mismo. ¿Pero qué es exactamente lo que se construye en este lugar? Se trata de este proyecto Boulevard Coilur, pues en esta edificación se incorporaría
3 hoteles, tiendas comerciales, restaurantes y viviendas que tendrán un costo total a construcción de 120 millones de dólares. Entre los 3 hoteles sumarán una oferta de 525 habitaciones. Uno de estos hoteles será de categoría Luxury, es decir, de lujo, donde se albergará un supermercado de 5.000 metros cuadrados, locales comerciales y restaurantes de 3.000 metros cuadrados, 3 hoteles con una capacidad de 525 habitaciones, donde uno de ellos contará con un centro de convenciones con una capacidad de 1.200 personas, así como 4 bloques de departamentos de lujo de 50 departamentos cada uno. Y al final, lucirá de esta forma. Tal vez por ello se explica que se realizó estas excavaciones en medio de esta zona. Pedir información simplemente qué está ocurriendo, por qué tienen que hacer ese tipo de construcciones, porque particularmente se encuentra pues en una zona donde no debería estar. Además ya se puede ver el deterioro en toda esa vía, ¿no? Está afectando a la vía Tullumayo, ¿no es cierto? Está afectando a casas ya coloniales que de la otra parte de Tullumayo. Entonces, ¿quién está supervisando? ¿Quién está viendo? La municipalidad, no creo, que porque parece que a base del documento que he enviado recién se han puesto prácticamente a trabajar en ese aspecto. A raíz de estas alteraciones se efectuó una inspección en la zona para evaluar las afectaciones. Periodistas tuvo acceso a este informe, signado con el 075. Parte sobre todo de la labor realizada por la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Cusco, habiéndose efectuado la evaluación en el escenario de riesgo de los agrietamientos de la avenida Tullumayo con la avenida Garcilaso. La verificación en la que se constató agrietamientos injustamente en estas vías hacia la Tullumayo con una longitud de 50 milímetros, con una apertura de 2 centímetros. Asimismo, una longitud de 70 milímetros aproximadamente en la avenida Garcilaso, con una apertura de 1.5 centímetros. Estos daños fueron ocasionados por los trabajos de excavación profunda del proyecto integral, según esos propios documentos. Por el mismo tránsito de los vehículos también tenemos ahí considerar tránsitos de vehículos, digamos, no solamente livianos, ¿no?, sino también medianos, que haya cedido un poco hacia la parte de donde no estaba la estabilización del talud, es decir, después del corte no se había estabilizado inmediatamente y se ha generado un asentamiento. Este asentamiento ha degenerado en agrietamientos que podemos verlos ahora al simple tránsito de la persona humana. Asimismo, el documento señala que con el personal responsable de la ejecución del proyecto integral se ingresó a la zona donde se viene ejecutando la obra, donde se pudo visibilizar que el terreno fue excavado en aproximadamente 10 metros de altura, en donde se colocaron muros de pantalla anclados a lo largo de todo el perímetro para el sostenimiento del talud y protección de las infraestructuras circundantes. Asimismo, se debe tener en consideración que la canalización cerrada del río Tullumayo se encuentra por debajo de esta vía, el que no será afectado según la información, pero se debe de estar vigilante. Han escarbado del tierro fijo hacia abajo, de la tierra del suelo llano, 10 metros a 12 metros aproximadamente. Hablando en casas, estamos hablando de 3 pisos hacia abajo. Y en el centro histórico de otro lugar solamente se permite un piso hacia sótano. Y aparte que está prohibido las construcciones. Los trabajos de excavación en el área, motivo del informe, ponen en riesgo la estabilidad de avenida Tullumayo y la canalización existente en dicha vía y por ende a los transeúntes que usan habitualmente dicha arteria y que por el contexto en el que se encuentra podría afectar el patrimonio adyacente de la zona. En el mismo documento también señala de la inspección realizada, se pudo determinar que los trabajos de excavación o cortes de terreno impactaron sobre suelos que forman parte de las diferentes capas que componen dichas vías, es decir, la subrasante, la base, subbase y carpeta asfáltica. Este deterioro deberá ser evaluado. Se ha notificado al administrado, está pendiente la reparación integral de esto porque hay que entender que técnicamente aún se tienen que, concluir los trabajos hasta el primer nivel.
Una vez que se tenga el primer nivel, recién podemos hacer las acciones de reparación y refacción de la vía. Si intervenimos antes, no se va a poder garantizar, digamos, la estabilidad. Ante todo ello, se ha recomendado a la gerencia municipal convocar a una mesa de trabajo con las instituciones involucradas, la empresa, así como la Municipalidad Distrital de Huanchac, para tomar acuerdos y ejecutar acciones debido a estos daños. Con la finalidad de evaluar los riesgos de acuerdo a las competencias. Se debe cursar los actuados a la Dirección Desconcentrada de Cultura con la finalidad de que evalúen el compromiso y patrimonio que podría existir dentro de él. También refieren en algunos aspectos que habrían retirado piedras incas en excavaciones, cosa que necesitamos saber hasta dónde y hasta qué nivel está haciendo el seguimiento la Dirección Desconcentrada de Cultura a esta obra, que para nosotros los cusqueños requiere de mucho cuestionamiento y sobre todo que se aclare quiénes han dado la autorización. Pero este no es el único daño, pues las viviendas cercanas a la construcción también sufrieron afectaciones en un total de 8 inmuebles. Como se ve, las estructuras están rajadas. Por ello tuvieron que ser reubicados los propietarios. Tratamos de ubicarlos para el presente informe, pero no fue posible. Sin embargo, habría algunos que se resisten a salir de sus viviendas, pese al peligro que representa de permanecer en este lugar. Sino también en viviendas aledañas, ¿no? Hacia la parte, digamos, hacia su colindancia norte, hay muchos inmuebles que han sido dañados severamente, están inhabitables en muchos casos. La empresa ha tenido que, a la notificación que hemos hecho de Defensa Civil, reubicar a estas familias en otras casas temporalmente. ¿Cuántos inmuebles? Son alrededor de 8 inmuebles que están ahí, colindantes a la empresa, ¿no? 8 familias más o menos, que han tenido que reubicar, ¿no? El daño está ocasionado. Entonces serán nuestras autoridades quienes tengan que velar por nuestra ciudad y no ser tan permisibles ante una afectación en estas vías.